¿Te apareció una llaga en la zona íntima y entraste en pánico? ¿Tenés una verruguita que no sabes de dónde salió? Quédate mirando este video. Vamos a hablar de los signos de alarma más importantes que podrían indicar que estás sufriendo de una infección de transmisión sexual y lo más importante, ¿qué podés hacer para cuidarte? Hola a todos, hola comunidades inmunes, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a meternos en un tema delicado pero fundamental, las infecciones de transmisión sexual conocidas como ETS o ITS. Excelente. Cada día me llegan comentarios y preguntas sobre lesiones raras, brotes en la piel, verrugas, úlceras o flujos extraños. No se asusten, pero tampoco hagan oídos sordos. En este video quiero que aprendan a reconocer esas red flags, esas señales de alerta que no deben ignorar para que busquen ayuda médica a tiempo y eviten complicaciones. Antes de entrar en detalles escabrosos, pongámonos en contexto. Las enfermedades de transmisión sexual son enfermedades causadas por virus, bacterias, hongos o parásitos que se transmiten principalmente por contacto sexual. Algunas son muy comunes y se curan fácil, otras son silenciosas y pueden traer problemas serios si no se detectan. El informe de la Sociedad Argentina de Infectología muestra que la sífilis, la clamidia y la gonorrea están aumentando en la región y que su transmisión ocurre por contacto directo con lesiones o secreciones. ¿A qué voy con esto? A que cualquiera que sea sexualmente activo puede verse afectado, independientemente de su edad, su género, su preferencia sexual. No es cosa de otros. Y acá lo que no queremos escuchar. Muchas ETS no dan síntomas al principio. La persona puede contagiar sin saberlo. Por eso es tan importante el autocuidado y el control médico regular. Pero cuando hay síntomas, hay que saber reconocerlos. Empecemos por las lesiones ulcerosas. Esas heridas o llagas que aparecen en la zona genital, anal o incluso en la boca. Una úlcera es una pérdida de tejido. Se ve como un cráter o una heridita. Si aparece y no te das un golpe previo, digamos que no es normal. No debería estar ahí. Ay, creo que le habla a usted. ¿Quiénes pueden producirlas? Bueno, primero, la sífilis. La sífilis se transmite por el contacto directo con una lesión. En su etapa primaria produce un chancro, una úlcera indolora de borde sobreelevado que aparece en el sitio de inoculación días a semanas después de la relación sexual. Puede estar en el pene, en la vulva, en el ano, la boca o hasta en un dedo. Como no duele, muchas personas no le prestan atención. Error. Esa lesión es súper contagiosa y desaparece sola en unas semanas, dando la falsa sensación de que ya pasó, me curé. Pero no. En la siguiente etapa de la enfermedad aparece un exantema por todo el cuerpo, que ya vamos a ver más adelante. ¿Qué hacer si te aparece una úlcera indolora? No te automediques, anda al médico, porque el tratamiento es simple. Inyecciones de penicilina y listo. Pero sin diagnóstico y sin tratar a tu pareja, el ciclo continúa. Hablemos ahora del herpes, que es otra causa de úlcera. En la primera infección por herpes puedes tener fiebre, ganglios inflamados y luego vesículas dolorosas agrupadas sobre una base eritematosa o colorada que se pueden romper y generar lesiones tipo úlceras superficiales. Duelen, arden, pueden ser muy molestas. La mala noticia es que el virus no desaparece al irse las lesiones, sino que queda latente y puede reactivarse. La buena noticia es que hay tratamientos. Aciclovir o valaciclovir, que acortan los síntomas y reducen la transmisión. ¿Sufrieron de herpes alguna vez? Quiero que me cuenten acá abajo su experiencia. Hablemos ahora del chancroide, que es menos común pero súper importante. El chancroide es causado por el Haemophilus ducreyi. Produce úlceras dolorosas de borde blando y sucio con linfadenopatías inguinales que supuran. Se trata con antibióticos, citomicina, ceftriaxona. No intentes explotarlos como si fueran granos y no uses remedios caseros de TikTok. Apuesto que nunca escucharon hablar del chancroide, pero es real, existe y es importante que lo conozcamos. Luego tenemos al linfogranuloma venéreo. Al principio se presenta como una pequeña pápula o úlcera que se cura sola. Te relajás, pensás no era nada y luego días más tarde aparecen ganglios dolorosos en las ingles que se conocen como bubones o proctitis con secreción y dolor anal. El tratamiento es con antibióticos. Sin tratamiento puede provocar cicatrices y fístulas. Si tus ganglios inguinales están inflamados sin explicación, consulta. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Pasemos ahora a esas lesiones sobrelevadas, rugosas, carnosas que aparecen en genitales, ano o boca. Hablemos de las verrugas, lesiones sobrelevadas y lesiones de aspecto verrugoso. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es solo una verruga. Pero a veces es algo más. Es importante estar atento e identificarlas. Veamos quiénes pueden producir verrugas. Primero, tenemos el virus del papiloma humano, el HPV. El HPV tiene más de 400 tipos. Los tipos 6 y 11 causan
causan condilomas acuminados, que se ven como pequeños coliflores blandos en la zona anogenital. A veces es una sola, a veces son muchas lesiones juntas. No duelen, pero son altamente contagiosos y tienden a crecer y diseminarse. Los HPV 1, 2 y 4 dan verrugas comunes en las manos y en los pies. Los tipos 3, 10 y 28 causan verrugas planas, lisas, en la cara y en extremidades. Los tipos 16 y 18 son más peligrosos porque pueden provocar lesiones precancerosas y cáncer de cuello uterino, anal y orofaringe. Estas lesiones son las verrugas reales. Después hay otras lesiones que muchas veces llamamos erróneamente verrugas y no lo son. ¿Cuál es la red flag? La aparición de verrugas nuevas, múltiples o que cambian rápidamente. Si te aparecen, no las quemes con remedios caseros, anda al dermatólogo. Hay tratamientos como por ejemplo la crioterapia, ácido tricloroacético, láser o en casos resistentes cirugía. Y la prevención es la estrella. La vacuna contra el HPV que se aplica en la adolescencia y protege contra los tipos más comunes y capaces de producir cáncer. Luego tenemos a los moluscos contagiosos. El virus del molusco contagioso produce pápulas brillantes con una depresión central. Se puede contagiar por contacto sexual o no sexual, por ejemplo, compartiendo toallas o piletas. Se los ve mucho en nenes chiquitos, son relativamente frecuentes en la infancia. En adultos son más raros. La aparición de moluscos contagiosos en personas adultas nos hace pensar en transmisión sexual. Si bien no son verrugas, muchas personas los confunden con verrugas y te dicen, mira, tengo una verruga. Cuando lo miras detenidamente, es un molusco contagioso. En personas inmunocomprometidas, por ejemplo, personas con HIV que no hacen tratamiento, pueden aparecer cientos de moluscos contagiosos, especialmente en la cara, incluso de gran tamaño. En un momento así, solo se puede reír. Por lo general, estas lesiones son inofensivas y con tendencia a resolver por sí solas, aunque conviene quitarlas con curetaje o crioterapia en el consultorio. Otra señal de alarma de que podríamos estar sufriendo una ETS es el sarpullido generalizado o localizado, especialmente si aparece sin motivo aparente y se acompaña de fiebre, malestar general o ganglios inflamados. Ni hablar si tuvimos una relación sexual sin protección días o semanas atrás. Digamos que sería muy sospechoso. Veamos posibles causas de erupciones, rashes. Primero, tenemos la sífilis secundaria. Después del chancro, ¿vieron que hablamos hace un ratito del chancro de la sífilis primaria? Si la sífilis no se trata, las bacterias se diseminan y aparece un exantema entre las semanas 2 y 10 después de haber contraído la infección. Puede ser un sarpullido rosado, marrón, en todo el cuerpo, incluyendo palmas y plantas. Algo poco común en otras enfermedades. Otras formas de presentación de esta etapa de la enfermedad llamada sífilis secundaria incluye lesiones papuloscamosas, pústulas, condilomas planos en áreas húmedas e incluso caída de pelo. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. A la sífilis se la llama la gran simuladora porque puede darte todo tipo de lesiones. Si tenés un brote extraño, que no pica demasiado, que apareció en una zona rara, que parece mejorar, que a lo mejor desaparece un día pero al otro vuelve, por favor, atención, hay que consultar. Luego tenemos a la gonorrea diseminada. La gonorrea clásica produce secreción y ardor al orinar, pero en un porcentaje muy bajo de los pacientes, la bacteria se disemina y genera el síndrome dermatitis artritis. Aparecen pápulas, pústulas, piel colorada, no dolorosas, pero que producen mucho picazón. Y eso va acompañado de dolores en las articulaciones. Esto se trata con antibióticos intravenosos y descanso. Si tenés un brote pustuloso sin otra explicación y además te duelen las articulaciones, por favor consulta de inmediato. Luego tenemos a la viruela de mono. Desde el 2022 se ha reportado un brote mundial de viruela de mono, transmitido también por contacto sexual. Yo no sé si se acuerdan, pero hicimos un video de este tema. Empieza con fiebre, dolor muscular, ganglios y luego aparecen pápulas que evolucionan a pústulas y a costras. A diferencia de la sífilis, estas lesiones pueden ser muy dolorosas y están localizadas en genitales, a nivel perianal, en la boca, manos y en la cara. Si bien suele ser autolimitado, puede dejar cicatrices y en inmunocomprometidos puede complicarse. Si presenta fiebre y este tipo de lesiones, no esperes. Por favor, busca atención médica. Luego tenemos el síndrome retroviral agudo. Al adquirir la infección por HIV, cerca de la mitad de las personas desarrollan un síndrome retroviral agudo. Se caracteriza por fiebre, dolor de
garganta, ganglios inflamados y un exantema, un brote en la piel, que se describe del tipo morbiliforme. Son como pequeñas manchas rosadas en el tronco y las extremidades. También pueden aparecer úlceras bucales y genitales. Este cuadro suele pasar desapercibido o suele confundirse con una gripe fuerte. Si tuviste una práctica de riesgo y 1 o 2 semanas después desarrollas estos síntomas, no esperes a ver si se te va. Hacete una prueba de VIH. El diagnóstico temprano y la terapia antirretroviral salvan vidas. Luego tenemos a la escabiosis, sarna y la pediculosis pubis. Una enfermedad muy común de transmitir mediante el contacto sexual es la sarna. Dios santo, es muy molesta. Causa muchísima picazón después de contagiarse al tocar a personas que la tienen. He tenido pacientes que me describen la picazón como la peor que sintieron en sus vidas. Hay personas que dicen que prefieren desvivirse a seguir conviviendo con esta picazón. La sarna clásica causa pápulas, lesiones coloradas y surcos lineales muy pruriginosos en la piel entre los dedos, en las muñecas, los genitales. La picazón durante la noche es característica. Te acostás a dormir y sentís que te pica hasta el alma. Si vos y tu pareja se rascan sin parar y notas pequeñas lesiones en la piel, podría ser sarna. El tratamiento incluye permetrina en crema o ivermectina oral y lavar la ropa y las sábanas. La pediculosis pubis o ladillas es otro tipo de infección contagiosa que se puede transmitir al tener contacto íntimo con alguien infectado. Provoca picazón, pequeñas pápulas y liendres visibles en el vello púbico. A veces esos pequeños parásitos que son como piojos pueden contagiarse a las pestañas por contacto entre el rostro y los genitales. ¿Se imaginan tener parásitos viviendo en las pestañas? ¿Tienes que ser tan gráfico? Te juro que es 100% real, aunque suene gracioso. También es una enfermedad de transmisión sexual y debe tratarse para evitar contagios. No todas las infecciones de transmisión sexual se manifiestan en la piel. Algunas dejan la piel tranquila, pero igual presentan red flags. A veces el único signo es un flujo anormal o ardor al orinar. No debemos ignorar estos signos y síntomas. Primero tenemos a la clamidia, que es la campeona silenciosa. La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual bacteriana muy frecuente y lamentablemente la mayoría de los infectados no tienen síntomas. La piel luce normal, no hay verrugas, no hay rash, no hay moluscos. Cuando da síntomas, los da en otro lugar. En las mujeres se observa un flujo cervical o vaginal anormal, dolor al orinar o al tener relaciones. También puede haber sangrado después de las relaciones o dolor pélvico. En los hombres puede producir secreción uretral, o sea, clara o mucopurulenta y ardor al orinar. La clamidia puede causar enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad y embarazo ectópico si no se trata. Trata con antibióticos, pero para llegar a eso debemos detectarla. Al ser tan silenciosa, muchas veces no nos percatamos de su existencia. El uso de preservativo es clave para prevenirla. Luego tenemos a la gonorrea. La gonorrea clásica tampoco da nada en la piel, produce secreción purulenta por la uretra, ardor al orinar y aumento de la frecuencia miccional. Nos hace ir más al baño. En mujeres puede ser asintomática o manifestarse como una cervicitis con flujo amarillento y sangrado intermenstrual. A veces puede afectar la boca cuando se practica sexo oral a personas infectadas. Debemos tenerlo en cuenta. Ojo, si tienen secreción purulenta por la uretra, consulten rápidamente. Entonces, ¿qué hago si encuentro alguna de estas señales? Terminás de ver este video y te das cuenta de que podrías estar presentando alguna de estas red flags. ¿Qué haces? ¿Hay que entrar en pánico? Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. No, tranqui. Primero, no te desesperes ni te culpes. Las enfermedades de transmisión sexual son frecuentes y no discriminan. Lo importante es actuar de manera correcta. Les doy algunos consejos. 1. No te automediques ni busques remedios milagrosos en internet. La mayoría de esas recetas caseras que ves en redes sociales son peligrosas. Un tratamiento incorrecto puede complicar la infección o camuflarla. 2. Consulta a un profesional de la salud. Puedes acudir al dermatólogo, al ginecólogo, al urólogo o a un infectólogo. Contarles exactamente lo que ves y lo que sentís. No tengas vergüenza. Los médicos escuchamos estas cosas todos los días. 3. Hacete estudios. Dependiendo del caso, te van a indicar análisis de sangre, análisis de secreciones o biopsias. Algunas ETS requieren pruebas específicas como el test de sífilis o la PCR para clamidia y gonorrea. No sirve adivinar. 4. Avisarle a tu pareja o a tus parejas. Puede dar fiaca, pero es un acto de responsabilidad. Muchas reinfecciones se deben a que tratamos a una persona y su pareja sigue infectada y no lo sabe. 5. Seguir las indicaciones al pie de la letra. Completa los cursos de antibióticos
antibióticos o antivirales, aunque te sientas mejor. No suspender la medicación evita recaídas y resistencia. 6. Abstenerse de tener relaciones sexuales hasta el alta. Usar preservativos reduce el riesgo, pero no elimina la transmisión, especialmente en lesiones externas. Mejor esperar a curarte. ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Ya saben que yo soy muy pesado con la prevención, pero es la mejor medicina. No, 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 no. Bueno, sí. Primero, usar preservativos penianos o vaginales de manera correcta en todas tus prácticas sexuales. Sí, también en el sexo oral. El preservativo reduce significativamente la transmisión de ETS, aunque no al 100%. Vacúnate cuando corresponda. La vacuna contra el HPV, por ejemplo, es gratuita en muchos países para adolescentes y para algunos grupos de riesgo. También existe la vacunación para la hepatitis B y forma parte del calendario de vacunación. Hacete chequeos periódicos. Hacete pruebas de sífilis, VIH, clamidia y gonorrea al menos una vez al año o más seguido si tenés prácticas de riesgo. Muchas ETS no dan síntomas al principio. Infórmate y habla con tu pareja. La comunicación es clave. Hablar de prácticas seguras y pruebas antes de tener relaciones ayuda a reducir el riesgo. Repasemos ahora algunos mitos sobre las enfermedades de transmisión sexual que son muy frecuentes. Me contagié en un baño público, no estuve con nadie. Falso. La mayoría de las ETS se transmiten por contacto sexual, piel con piel o con secreciones. Los gérmenes no sobreviven mucho tiempo en el asiento de un baño. Si no tengo síntomas, no contagio. Falso. Muchas ETS son asintomáticas y aún así contagian. Por eso insistimos en el uso de preservativo y controles periódicos. La pastilla del día después previene las ETS. Falso. Solamente evitan el embarazo indeseado. No tienen ningún efecto sobre virus o bacterias. Puedo curar una enfermedad de transmisión sexual con ajo, bicarbonato o duchas vaginales. Falso. Eso solo irrita y empeora la piel. Ni el ajo ni el limón matan bacterias de transmisión sexual. Las ETS pasan entre hombres que tienen sexos con hombres. Falso. Cualquiera que tenga contacto sexual puede contraer una ETS, independientemente de su orientación o su identidad sexual. La pareja estable elimina el riesgo. Depende. Si ambos se han testeado y son monógamos, el riesgo se reduce. Pero si una parte tiene contacto con terceros, el riesgo reaparece. La confianza y la comunicación son clave. El preservativo corta la pasión. Por favor, gente, ¿qué les corta más la pasión? ¿Un poco de látex o un chancro sifilítico? Y ahora cuéntenme ustedes, ¿han sufrido alguna vez de una ETS? ¿Cómo se cuidan a la hora de mantener una relación con las personas que quieren? Cuéntenme acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Yo los veo en el próximo video.